del mundo en tu TV. Haz clic ahora y amplía tus opciones televisivas como nunca antes. Sean bienvenidos al canal JM Actualidades. En esta ocasión te voy a enseñar a realizar una antena casera para aquellas personas de escasos recursos, humilde, pobre, que en estos momentos necesitan ver TV gratis en su país y debido a la escasez o la falta de ingreso o dinero no pueden comprar una antena profesional. Aquí te voy a mostrar cómo tú puedes hacer una antena utilizando los materiales reciclados que puedes ver. Fíjate, si encuentras una lata de soda de este tipo, no importa, la podrás utilizar. Un conector del más económico o de una vieja instalación que te haya quedado obsoleta. Cable coaxial usado, reciclado, no tiene que ser nuevo, para poder conectar la antena al televisor. Puedes utilizar una goma como esta o, de lo contrario, podría utilizar el siguiente envase. Fíjate, también podría utilizar un envase plástico en sustitución de esta goma. Con esto tú puedes ver TV gratis. Ok, el primer paso que debes de hacer es tomar el cable coaxial. Voy a utilizar esta cantidad de cable coaxial para no realizar empalme y poder ubicar la antena en el lugar adecuado en nuestra casa. De un lado, debo de hacer la instalación del conector. Si ya lo tiene instalado, pues mucho mejor. Voy a colocarlo y te muestro cómo debe de quedar. Fíjate, lo que debemos de hacer en este tipo de conector es quitar solamente en la parte inicial la malla. La retrocedes hacia atrás esta parte, mira. Que quede colocada sobre el cuerpo negro. Y aquí extrae la punta. Entonces tomas el conector y lo debe de introducir girando. Por eso se llama conector tipo F enroscado, porque queda enroscado en el cuerpo del cable coaxial y de esta forma no se sale. Es importante que verifique que ninguna hebra te haya quedado haciendo contacto con el conductor central, porque si hay alguna hebra, entonces te va a hacer que la antena no funcione en tu TV. Entonces, parte verificada. Ahora vámonos al extremo opuesto de nuestro cable coaxial. Y aquí vamos a sacar la malla y el conductor interno. Si no sabes de medida, puedes medir el ancho que tenemos aquí de nuestra lata para que tenga algo de referencia. Ahora vamos a tomar nuestra lata de soda y vamos a abrirla utilizando la cuchilla. Ok, nos va a quedar nuestra lámina así. Vamos a buscar una cinta de medir y observa. Acá en 6 pulgadas o 15 centímetros vamos a marcar nuestra lámina
para cortarla. Vamos a cortarla acá donde hemos realizado la marca. Perfecto. Ahora vamos a dividir la lámina en dos. La lámina ha quedado de 9 centímetros, mitad de 90 milímetros o 9 centímetros. Son 4.5 centímetros. Entonces, en 4.5 centímetros, ahí nosotros vamos a trazar una línea que será el centro. Esto es para dividirlo simplemente en dos partes iguales. Y por aquí nosotros debemos devolver y cortar la lámina para quedarnos con dos segmentos idénticos. Perfecto. Vamos a tomar nuestra lámina y vamos a dar la medida que debe de tener el dípolo de la antena. Lo primero que vamos a hacer, lo voy a hacer por la parte de color, es marcar 13.5 centímetros. Vamos a ver que aquí se aprecia mejor. 13.5 centímetros. 5 pulgadas y un cuarto. Aquí lo tengo. Ahí. Y voy a trazar una línea. Ahí lo tengo. Y ahí debo de trazar mi línea. Esto lo realiza con el otro. Bien, yo lo había hecho previamente. Entonces aquí es importante que utilicemos un poco de lija y le quitemos un poquito de la capa. Mira. Ya que aquí nosotros vamos a hacer la conexión del cable coaxial. Vamos a tomar la regla y ubícala en el centro. Fíjate, la regla tiene aproximadamente 1 pulgada, 25 milímetros. Y la ubica en el centro, que ambos lados te queden idénticos. Traza una línea de esta forma. Ya. Observa, esto es para darle fortaleza al dípolo. Lo debe de realizar con el otro lado. Te ubica en el centro. Vamos a voltear porque ya aquí está marcado. Y de esa forma nosotros le vamos a dar ahora rigidez a nuestro dípolo. Lo vamos a dejar para hacerlo ahora. Vamos a tomar el cable coaxial y vamos a dar una vuelta acá, 90 grados, y aquí debemos de volver y bajar. Fíjate con la vuelta que le di. Y aquí lo debo de enderezar. Vamos a utilizar nuevamente el alicate y aquí lo podemos subir. Aquí podemos cerrar un poco. Ya. Muy bien, observa la forma que le debemos de dar al cable coaxial. Que en ningún momento la malla esté en contacto con el cable coaxial. Vamos a tomar uno de los elementos y lo vamos a introducir de esa forma aquí. Y vamos a girar esta pieza de esa forma. Mira cómo queda. Aquí le voy a colocar provisionalmente una grapa. Fíjate cómo queda el dípolo unido. Y vamos a colocar entonces este otro elemento. Fíjate la movilidad que va a tener. Entonces, vamos aquí.
Y aquí vamos a hacer lo mismo. Grapa. Y lo vamos a dejar unido así. ¿Qué pasa? Que fíjate que se torna muy flexible y esto debe de mantenerse en esa forma. Recuerda la parte plástica. Entonces esa pieza la vamos a usar para garantizar que estas piezas queden firmes de esa forma. Entonces ahora vamos a tomar la regla, la vamos a colocar de esa forma y donde trazamos la línea, ahí vamos a hacer esto. Este doblez queda inverso. Este doblez debemos de darlo hacia adelante. Ok. Vamos a hacer el otro. Esto le da resistencia al dipolo, pero también forma parte de la medida o dimensión de la antena. Entonces ahora vamos a preparar la base para que estos elementos no se muevan. ¿Recuerda? Entonces vamos a cortar acá con la tijera. Vamos a medir. Perfecto. Esta es la medida. Vamos a ver cuánto tiene. 5 centímetros. Entonces debo de cortar dos pedazos de 5 centímetros. Ok, entonces esas dos piezas deben de quedar ubicadas aquí. Mira, de esa forma. ¿Para qué? Para darle fortaleza al dipolo. Y vamos a ubicarla aquí. Le voy a colocar la otra cara, el lado delante. Y entonces voy a terminar de remachar. Si no tiene una grapadora, puedes hacerlo de forma manual utilizando cinta. O puedes hacerlo utilizando cemento de contacto. Muchas gracias, amigos de YouTube. Llegamos al final de nuestro contenido. Aquí te muestro nuestra antena realizada con una lata, donde hemos reciclado los materiales para que no tenga que gastar un centavo en la construcción de una poderosa antena casera, totalmente funcional, porque está hecha con las medidas o parámetros internacionales para que pueda operar en el rango de frecuencia de los 470 a los 600 MHz. Te muestro el diagrama de esta antena como siempre y las medidas del dipolo para que tú la puedas construir fácilmente en la comodidad de tu hogar. Vámonos con la prueba. Gracias. Eso.
por si deseo llevar esta antena hacia otro lugar próximo a una ventana. Entonces vámonos primeramente a encender el televisor. Quiero enseñarle algo hoy de un comentario que alguien hizo. Fíjate, no tenemos señal en la TV. Ok. Resulta, como siempre, que nos gusta ser bien transparente. Fíjate, esa es la entrada del TV. Observa por aquí, inclusive está un poco flojo, miren. Esto provoca que muchas veces la señal falle. Entonces tengo yo que ajustarlo, desmontar el televisor. Pero el tema es el siguiente. Ese cable que está aquí, ese cable es de internet. Pero este modelo que yo tengo de la LG es el 42LM. Este es tan viejo que ya no tiene aplicaciones de Google. Entonces esto no funciona. Mira, lo voy a desconectar y lo voy a dejar ahí abajo hoy para que vean, mira, cómo se va la conexión cable LAN. Eso no hace nada ahí, en realidad. Yo tengo que cambiar ese televisor por uno más moderno. Este televisor lo compré en el 2012. Entonces, ya conociendo eso, aquí tengo la antenita que he construido. Mírala acá. Y mira el cable coaxial donde va. Voy a tomar esta punta que está acá y la voy a colocar en la entrada del televisor. Fíjate que se mueve. Yo tengo que ajustar esto. Y lo voy a colocar acá. Bien. Entonces, voy a ir. Fíjate, la señal está llegando aquí donde está ubicada la antena. Pero voy a ubicar la cámara con la que estoy grabando fija. Y vamos, ahí está todo. Okay, entonces, yo voy a hacer una prueba. Y fíjate cómo se ve esa antena. A mí alguien me sugirió que haga prueba con la antena en esa posición. Entonces, vámonos. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Excelente. Excelente. Ok, aquí necesita orientación para ver si entra esta señal digital. Vamos a ver. Vamos, fíjate, ahí llega la señal. Observa cómo llega. La voy a sostener ahí un momento. Ya yo sé que la orientación de la antena es en ese sentido. Observa. Ya me dijo que por aquí. Ok, sí, observa. Entonces ya yo sé que la tengo que dejar acá. Y hacer la prueba. Bien. Bien. Excelente. Excelente. Fíjate, solamente ir orientando. Excelente. 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 Como ustedes pueden ver los resultados de esta antenita, que la quise hacer para las personas que necesitan realmente una antena para la TV que funcione y que no tienen mucho presupuesto. Ya aquí comienzan a entrar señales de canales análogos, que no me interesa buscar en este momento, fíjate. Porque esta antena, como te decía, está cortada en los 470 MHz. Si te ha gustado este contenido, puedes regalarnos un like y suscribirte al canal JM Actualidades. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Entonces, para concluir, vamos a desconectar el cable.
Y aquí tengo mi antena y se da la señal. Nada de truco. Hagamos la cosa bien a partir de hoy para que funcione. Ha sido un video de tu canal JM Actualidades. Nos vemos en una nueva entrega. Gracias.